Bueno, para los que entran recién al video, entonces el recuperatorio va a ser el 10/9 a las 18:15 horas. Los que no han participado del parcial, envíenme su dirección de mail y quieren participar del recuperatorio, envíenme su dirección de mail a ciurodaniel@gmail.com. ¿Correcto? Yo la verdad que no los estoy escuchando. A ver. Sí, profe, se entendió. ¿Me escucha? Ah. Bueno, bárbaro. Quería ver algunos de los problemas principales que he visto en los parciales. Fundamentalmente el tema de derivación numérica. Vamos a agarrar otro marcador que ande mejor. Bien, derivación numérica es un tema que les ha costado. Pongamos que tenemos 3 puntos, f de x, x, tengo x0, x1, x2, f de x0, f de x1, f de x2, con igual separación. ¿Bien? Nosotros queremos hallar f' de x0, la derivada de x0, en función de x1 y en función de x2. Si queremos hallar esa derivada, nosotros lo que hacemos es desarrollar en series de Taylor f de x1 y f de x2 en función de x0. Es decir, f de x1 va a ser igual a f de x0 más h por f' de x0. Fíjense que x1 está a más h. Más h cuadrado sobre 2 factorial, dejamos el 2 solo, por f segunda de x0. Más términos de orden superior, punto suspensivo. Hacemos lo propio para f de x2. F de x2 en función de x0 va a estar dado por f de x0 más h por f' de x0 más, perdón, acá me comí el 2, más 2h, 1, 2h, f' de x0, más 4h cuadrado, que es esto al cuadrado, por f segunda de x0 dividido 2 factorial. Bien, no pongo el factorial. Y más términos de orden superior que no nos interesan, o sea, los obviamos porque el error de obviarlos va a ser pequeño. Yo lo que tengo que obtener es esta derivada. Bien. Esta no me interesa. La derivada segunda, en este momento, no me interesa. Bien. Me interesa únicamente la derivada primera. Entonces yo voy a operar matemáticamente con estas dos expresiones de tal forma que f segunda se me anule. ¿Bien? ¿Y cómo puedo hacer? Si yo hago f de x2
a f de x2 le resto 4 veces f de x1, esto se me va a ir, porque acá tengo 4, h cuadrado sobre 2 factorial f segunda de x0, y acá tengo 1 h cuadrado sobre 2 f segunda de x0. Si yo multiplico por 4 acá, voy a tener 4 menos 4, ese término se me va a ir. ¿Bien? Entonces yo hago este menos 4 veces esto. Va a ser f de x0 menos 4 f de x0 es menos 3 f de x0. Bien. Ahora, 2h f' menos 4h f' me queda en total menos 2h f' de x0. Y más 0, porque estos se me anulan. Hice la operación de tal forma que esto se me vaya. Yo lo quiero eliminar a eso, no quiero que esté. Entonces de acá despejo f' de x0. f' de x0 pasa todo este término sumando para acá, estos pasan restando para allá, menos 3 f de x0 más 4 f de x1, este estaba restando, pasa sumando, este está sumando, pasa restando, este pasó sumando allá, y 2h va a pasar dividiendo. Y esta fórmula es la que tienen que aplicar para calcular f' de x0. En general, esta fórmula no han tenido problema cuando se trata de x0, la han hecho bien, porque la han sacado de algún lado, no han desarrollado, directamente la han sacado y la han utilizado. Ahora el problema está cuando pido f' de x1 o f' de x2. Ahí ya no puedo usar esta, porque esta es para x0, esta es para f' de x0. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Entonces, a ver cómo operamos cuando yo quiero f' de x1, no f' de x0. Bien, para hallar f' de x1, yo lo que tengo que hacer es desarrollar f de x0 y f de x2 en función de f de x1. Por ejemplo, f de x0 está a menos h, que ahora me centro acá. Está h, pero para el lado negativo, y este está a más h. Entonces, f de x0 va a ser igual a f de x1 más menos h más h cuadrado menos h al cuadrado es h cuadrado sobre 2 factorial f segunda de x1 más términos de orden superior. Hago lo mismo para x2, f de x2, pero ahora x2 está a más h, no a menos, pues está hacia adelante. Entonces va a ser f de x1 más h f' de x1 más h cuadrado sobre 2 factorial f segunda de x1 más los puntos suspensivos. ¿Bien? Y ahora yo tengo que eliminar estos dos términos que son iguales, lo elimino haciendo f de x2 menos f de x0. ¿Bien? ¿Qué queda? F de x1 menos f de x1 me queda 0. Acá, h por f' menos h por f' me queda más 2h f' de x1, y esos dos términos nuevamente se me anulan. Despejando f' de x1, en este caso tenemos
lo que se llama diferencias centrales. F de x2 menos f de x0 sobre 2h. Y es otra forma de calcular la derivada, en este caso cuando el punto está en el medio, ¿sí? Cuando el punto está intermedio. ¿Bien? ¿Hasta ahí me van siguiendo? ¿Alguna pregunta? No escucho mucho, cualquier cosa. Cualquier cosa me escriben por el chat, ¿sí? No estoy viendo mucho. Ya puse a grabar la clase. Alguien puso que no estaba grabando la clase. No sé si fue antes o después, pero ya puse. Sí, fue antes, mucho antes, no pasa nada. Ah, bueno. Bien. Y ahora tenemos que analizar f de x2 también, porque a veces les pedí f de prima de x2 dando los 3 puntos. Hay que hacer el mismo procedimiento. Nada más que ahora, en lugar de desarrollar en función de f de x1, desarrollo en función de f de x2. Siempre los desarrollos son en función de lo que yo voy a calcular. Si necesito f' de x2, tengo que desarrollar este y este en función de x2. Vamos a hacerlo para que vean cómo queda. F de x0 en función de x2. Sería f de x2. ¿A cuánto está x0? Está a menos 2h. Más menos 2h f' de x2. Que es lo que vamos a calcular. Y agregamos el término de segundo orden. Sería 4h cuadrado. Sí, 4h cuadrado sobre 2 factorial f segunda de x2. Bien. Vamos con f de x1. x1 está a menos h. F de x2 más menos h f' de x2 más h cuadrado sobre 2 factorial f segunda de x2 más punto suspensivo. No estoy poniendo el menos cuando está al cuadrado porque me va a quedar en definitiva positivo. Ahora aquí lo que tengo que hacer es 4f de x1 menos f de x0. Entonces, 4 menos 4, esto se me va a anular, me van a quedar términos de orden 0 y de primer orden. Acá tengo 4 menos 1, 3. F de x2. Acá tengo menos h f' de x2 por 4 sería menos 4h f' de x2 menos 2h me quedaría menos 2h f' de x2. Tengo acá menos 4 menos 2, me queda menos 4 más 2, menos 2. Y a eso se me va. ¿Bien? Bueno, ahora yo tengo que despejar esto. Entonces me va a quedar que 2h f' de x2 pasa para acá sumando y todo esto pasa para allá con el signo contrario. 3f de x2 menos 4f de x1 más f de x0. Y ahora pasamos el 2h dividiendo y obtenemos la fórmula final.
Bien, y esto es lo que tenían que hacer en el caso que pidiera la derivada de x2. Fíjense que les quedan los signos cambiados. Bien, ahora me queda el 3 y el 1 me quedan positivos, antes me quedaban negativos. ¿Correcto? Entonces, esto lo pueden hacer teóricamente una sola vez y después cuando tienen la tablita ya directamente aplicar la fórmula final. Pero es diferente si yo pido f' de x0, f' de x1 o f' de x2. Los tres casos son diferentes, ¿no? Podemos aplicar la misma fórmula para los tres casos. ¿Bien? Si ustedes hacen este desarrollo, que no es difícil, no se van a equivocar. Si no, bueno, tendrán que tenerlo tabulado o memorizado, pero si se aprenden el desarrollo es mecánico. Bueno, esto es la gran dificultad que vi. Que muchos han tropezado con este ejercicio, que sería el 4. Después también he visto problemas con regula falsi y bipartición. Ahí tenían que tomar valores de la función de distinto signo. Vamos a borrar esto. ¿Sí? Cuando ustedes están buscando, supongamos, esta es la función f de x, ustedes están buscando, yo les di un polinomio, están buscando el cero del polinomio, ya sea por el método de la falsa posición o de la bipartición, cualquiera de los dos métodos, lo que se necesita es arrancar de dos puntos, uno f de a menor a 0, esto es a, y otro que me dé el valor de la función positivo, f de b positivo, como la función es continua en AB, en el intervalo AB, sabemos que si acá es negativo y ahí es positivo, va a haber un f que va a ser igual a 0, que es este que está acá, para la coordenada R, para la raíz. Bien. Entonces siempre tengo que mantener un valor de la función negativo, un valor de la función positivo. Y se ha dado el caso que tenían los dos valores de la función positivo y seguían iterando. Es decir, el intervalo era este. Ahí nunca iban a encontrar un 0, porque no pasa por 0. Pasa por 0 acá, en todo este intervalo. Bien, entonces tanto el de la bipartición como el regula falsi consiste en que siempre tengan un valor positivo y un valor negativo. Es decir, FA por f de b tiene que ser menor a 0, porque uno de los dos es negativo y solo uno es negativo, el otro es positivo. Bien, esa es la condición. Tienen que estar, entonces yo así me aseguro de que en algún lugar intermedio entre A y B está el 0. No hay otra forma. ¿Sí? Esto tanto para regula falsi como para bipartición. Son los dos métodos donde necesito que las funciones tengan distintos signos en los extremos del intervalo que estoy considerando.
Bien, en este intervalo, por ejemplo, yo particiono este intervalo a la mitad. Supongamos que la mitad está aproximadamente ahí. Bien, como la función me va a dar positiva, yo conservo el valor negativo de la función y lo que hago es, mi nuevo b, en lugar ahora de estar ahí, va a estar acá. Corro b hacia acá. Entonces ahí me aseguro que voy a tener nuevamente un intervalo donde la función en el punto b va a ser positiva y la función en el punto a negativa o viceversa. Puede venir así, entonces de este lado va a ser positiva y del otro lado negativa. ¿Me siguen? Muchos han tenido el error acá. Y por último, un error común que también observé, cuando yo tengo el polinomio, tengo que verificar que ese polinomio pase por esos puntos. ¿Bien? Si yo tengo un polinomio que pasa por, yo les pido el polinomio que pasa por el punto A, por el punto B, por el punto C, por el punto D. Va a ser 4 puntos, va a ser un polinomio cúbico. Bien. P de X va a ser cúbico. ¿Por qué? Porque son 4 puntos. Siempre es uno menos que la cantidad de puntos. Si tengo 4 puntos, el polinomio va a ser de grado 3. Después, si yo pido el polinomio que pasa por ahí, cuando ustedes obtienen un polinomio, tienen que reemplazar y verificar que realmente el polinomio que ustedes encontraron sea este polinomio. Pero fue un error común que también que presenten un polinomio y no daba, reemplazaban y no daba lejísimo. Entonces, ustedes ya no tienen tiempo, colocan, es el polinomio que encontré, pero no corresponde, o colocan, no me dio algo, porque si me presentan un ejercicio con una respuesta equivocada, está mal. Pero si ustedes se dan cuenta que tuvieron un error, es un bien menos. Si está todo el desarrollo bien y en algún punto tuvieron un error, es un bien menos. Pero si me presentan el ejercicio como que está bien y está mal, está mal. Bueno, básicamente son los errores más comunes que vi. ¿Tienen alguna consulta? A ver, acá tengo mensajes en el chat. Pregunta si con el recuperatorio se puede promocionar. Si te da la nota, podés promocionar con el recuperatorio. Recuerden que nosotros tenemos parcial recuperatorio. Y después hay un recuperatorio final. Con ese recuperatorio final de uno de los dos, o sea, me fue bien en uno, mal en otro, tengo la opción de un recuperatorio final, pero ya no puedo promocionar. Sí puedo promocionar habiendo rendido los dos recuperatorios bien y con la nota mayor a 8. Ahí sí puedo promocionar. Bien. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Bueno, vean, ahí yo les puse en la corrección, les puse el número de ejercicios y cómo lo vi.
Ustedes vean, miren si les surge alguna duda, me preguntan cómo era o qué error tuvieron, no sé. Y como se llama, lo vamos viendo durante la semana, ¿sí? Ahora no hacemos tiempo de comenzar tema nuevo, pero el viernes que viene vamos a comenzar con ecuaciones diferenciales resueltas en forma numérica, resolución numérica de ecuaciones diferenciales. Así que, bueno, y el otro viernes tienen 15 días para prepararse para el recuperatorio, los que tienen que recuperar. Si no hay más consultas, damos por finalizada la clase de hoy. Por mi parte, no, profe. Gracias. Bueno, entonces vamos terminando y nos vemos el viernes, ¿sí? Ya con tema nuevo. Bien, y el otro viernes voy a dar clases igual. Los que recuperan van a recuperar y los que no van a tener clase. Bien.